Historia bajo la lupa, un canal de difusión histórica que está aquí para resolver tus dudas sobre la historia como ciencia, así como para explicar cualquier acontecimiento o proceso histórico que te resulte curioso e interesante. Recuerda, la historia debe ser para todos y aprenderla puede ser bastante divertido. Yo soy Cassandra Martínez y esto es Historia bajo la lupa. En el video de hoy nos enfocaremos en un tema acerca de la teoría de la historia. Trataremos 3 metodologías distintas de la historia, hablaremos sobre sus características principales y te enseñaremos a diferenciarlas. ¿Qué vas a encontrar en este video? En el primer apartado veremos qué es la nueva historia económica. Posteriormente veremos qué es la nueva historia social. Y finalmente, qué es la nueva historia política. En todos los casos daremos características principales, fuentes y crítica hacia estas corrientes. Finalmente, en el último apartado haremos una conclusión donde recapitularemos las principales diferencias entre estas metodologías. Y finalmente puedes encontrar las fuentes que utilizamos de consulta para poder realizar este video en la caja de descripción. También, si tienes prisa, puedes buscar el momento en el que hablaremos de cada cosa y así solo ver partes del video y no todo completo. Empecemos. ¿Qué es la nueva historia económica? Esta nueva historia económica surge en Estados Unidos a principios del siglo XX apoyada por un grupo de profesores e investigadores norteamericanos. Ellos buscaban utilizar de forma más deliberada y sistemática los métodos y conceptos de la teoría económica, de la estadística y de la econometría para explicar fenómenos históricos. Las características generales de esta corriente es que rompe con la historia económica tradicional por considerarla ineficiente. Está escrita en inglés. El objetivo es explicar los procesos y acontecimientos históricos a través de modelos económicos. Plantea hipótesis contrafactuales que buscan ahondar en todas las probabilidades de qué hubiera pasado si cualquier factor hubiera sido distinto. Búsqueda de mayor rigor teórico. Y finalmente, el uso de la cuantificación y la estadística, así como datos numéricos procesados, analizados y graficados. Las fuentes que utiliza la nueva historia económica son en menor medida documentos oficiales que incluyen periódicos, comunicados oficiales, documentos del gobierno y cosas que estén en archivos. También utiliza en aún menor medida documentos privados que pueden ser relaciones, memorias, cartas, diarios. Y lo que más ocupa son cualquier documento que aporte datos numéricos. Y ejemplo de esto son presupuestos, cotizaciones, documentos y registros aduanales, notariales, empresariales y fiscales, así como censos. La principal crítica hacia esta metodología de la historia es la siguiente. Los fenómenos sociales no se pueden explicar solamente a través de modelos matemáticos y números, no siempre son cuantificables, y al buscarlo simplifica además los procesos sociales y da una explicación que puede ser errónea. Ahora hablaremos de la nueva historia social. La nueva historia social surge como especialización académica en la década de 1950, con la publicación del primer texto especializado exclusivamente en historia social, llamado Comparative Studies in Society and History. Este texto surge en 1958. Antes de esto, la historia social simplemente era apoyo de la historia económica. Las características generales de esta metodología es que rompe con la historia del individuo y de los grandes personajes. Se centra, en cambio, en las colectividades, específicamente en las clases más bajas, en los marginados, por ejemplo, pueden ser los obreros. Se centra en los movimientos sociales y estudia diversos aspectos y actividades humanas, sobre todo de la cotidianeidad. Y suele apoyarse mucho de la historia económica, aunque a partir de 1950 no siempre la requiere. Los temas principales de este tipo de historia son la demografía, el parentesco, las colectividades y clases sociales, las mentalidades, la cultura, los estudios urbanos, movimientos sociales y transformaciones sociales que se dan a partir de estos. Para realizar este tipo de historia se requiere de una evaluación detenida y se manifiestan aspectos cruciales de la estructura social. Las fuentes que utiliza este tipo de historia
son documentos oficiales, que pueden ser periódicos, comunicados oficiales, documentos y registros aduanales, empresariales, censos, registros de crecimiento demográfico, etc. También utiliza documentos privados. Ejemplos de estos pueden ser memorias, cartas privadas y diarios personales. Aunque aquí hay un pequeño paréntesis. Estos documentos los utiliza en menor medida porque a pesar de que pueden aportar información sobre la cotidianidad de cierto grupo, suelen ser individuales y las conclusiones que saques de ellos no siempre pueden ser aplicados a todo un grupo. Finalmente, utiliza cualquier documento que aporte datos sobre un grupo específico. ¿Cuál es la principal crítica a este tipo de historia? Pues bueno, autores señalan que la historia social nunca puede ser otra especialización como la historia económica u otras historias con calificativo, porque su tema no puede aislarse. De él dependen otros temas y no se puede estudiar por sí solo. Aquí el historiador corre un peligro. Se corre el riesgo de accidentalmente aislar un fenómeno estudiado del resto de su contexto social, evitando la comprensión del panorama completo de toda la sociedad. Por último hablaremos de la nueva historia política. Esta surge en la década de los 60 del siglo XX, marcando el regreso al interés por estudiar temas relacionados con la política que se había perdido por la mala experiencia con la historia tradicional. Sin embargo, la forma de abordar los temas es un rompimiento completo con la forma tradicional de tratar la política, puesto que se acaba el centrarse en los grandes personajes y en cambio se centra en las colectividades y en los grupos sociales, de cualquier tipo, no necesariamente ni clase alta ni baja. Las características generales de este tipo de historia son las siguientes. Para empezar, cuenta con problemáticas, métodos objetivos más amplios y profundos, y mucho más innovadores que los que manejaba la historia política tradicional. Se centra además en la acción de instituciones y colectividades. Parte del supuesto de que lo político es el centro donde confluyen los demás ámbitos de la sociedad, y buscan llenar un vacío que dejó la historia económica y la social al centrarse en particularidades, eso a través de buscar hacer una historia totalizadora o global. Trata todo tipo de temas, puesto que cree que todo se relaciona con la política, desde instituciones hasta religión o mentalidades. Es sumamente interdisciplinaria, se apoya de todas las ciencias sociales, a diferencia de las anteriores que solo se apoyaban o de la economía o de la sociología. Se interesa por las estructuras profundas y a largo plazo. Analiza los efectos sociales de las acciones políticas. Y tiene una perspectiva global. ¿Qué fuentes utiliza este tipo de historia? Pues bueno, en primer lugar, documentos oficiales como todos los tipos de historia. Periódicos, comunicados oficiales, documentos del gobierno. Además, utiliza muchísimo cualquier tipo de documento que aporte datos estadísticos, y hay muchos ejemplos de esto. Para empezar, documentos y registros, censos, registro de partidos políticos, constancias de participantes en movimientos de protesta y revoluciones, estadísticas sobre migraciones, expedientes de exilios y conteo de simpatizantes de ciertas tendencias son algunos de los documentos que podría utilizar. En este tipo de historia, los documentos son muy importantes que sean veraces y se estudia muy bien qué tan confiables son. Pero aquí también hay un riesgo para el historiador. El riesgo que se corre es creer demasiado en las fuentes, tomar toda la información por cierta y dejar de interpretar y criticar, es decir, dejar de pensar. Y el historiador no puede hacer esto porque muchas veces, aunque una fuente sea muy confiable, no toda la información sirve. La principal crítica que hay en torno a este tipo de historia es que puede llegar a tratar los temas de una manera muy superficial y generalizar, ignorando las particularidades que pueden hacer un proceso más o menos complejo. Entonces, una vez revisados los tres tipos de historia, podemos concluir que las principales diferencias entre ellas son las siguientes. En cuestión del surgimiento, la nueva historia económica surge para romper con la ineficiencia de la historia económica tradicional.
Por otro lado, la nueva historia social surge para separar el enfoque social de la visión económica. Y finalmente, la nueva historia política surge para retomar el interés por los temas políticos sin volver a la historia política tradicional y para llenar el hueco que las dos anteriores dejaron. En cuestiones de especialización, la nueva historia económica se especializa en métodos y conceptos de la teoría económica, de la estadística y de la econometría, mientras que la nueva historia social se centra en colectividades, clases sociales, movimientos sociales y transformaciones sociales. Finalmente, la nueva historia política trata todo tipo de temas, puesto que cree que todo se puede relacionar con la política, ya que la política es lo que es el centro de todo. En cuestión de fuentes, la nueva historia económica principalmente utiliza datos numéricos procesados y graficados. La nueva historia social utiliza documentos que aporten datos sobre grupos específicos. Y finalmente, la nueva historia política utiliza todo tipo de documentos, pero se valoran especialmente los documentos que aporten datos estadísticos. Casi para terminar, el objeto de estudio de todas las nuevas historias son distintos. La nueva historia económica utiliza los modelos económicos. La nueva historia social se centra en las clases bajas y marginadas. Y la nueva historia política, finalmente, varios autores han criticado de la nueva historia económica que siempre trata de explicar los problemas y fenómenos sociales por medios de modelos matemáticos, y esto deja de lado la problemática social. En cambio, los autores han criticado a la historia social por aislar un fenómeno de su contexto. Y finalmente, la crítica que han hecho hacia la historia política es que a veces puede simplificar y generalizar demasiado hasta volverse superficial. Con esto terminaríamos el video de hoy. Les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna duda, no duden en escribirla abajo en los comentarios o contactarme a mi correo que se ve en pantalla. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete al canal para ver más contenido como este. Y no olvides que si te ha gustado la edición del video, hay créditos e información de contacto del editor en la caja de descripción. Finalmente, las fuentes que se han utilizado para hacer este video también están en la caja de descripción.